Hechos capítulo 13. Bernabé y Saulo comienzan su trabajo misionero. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Eran Bernabé, Simón, al que también llamaban el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes, el que gobernó en Galilea, y Saulo. Un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: Sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Entonces, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. Los apóstoles en Chipre. Enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo se dirigieron a Seleucia, y allí se embarcaron para la isla de Chipre. Al llegar al puerto de Salamina, comenzaron a anunciar el mensaje de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan iba también con ellos como ayudante. Recorrieron toda la isla y llegaron a Pafos, donde encontraron a un brujo judío llamado Bar Jesús, el cual era además un mentiroso que decía hablar de parte de Dios. Este brujo estaba con el gobernador Sergio Paulo, que era un hombre inteligente. El gobernador mandó llamar a Bernabé y a Saulo, porque quería oír el mensaje de Dios. Pero el brujo, cuyo nombre griego era Elimas, se les opuso, tratando de impedir que el gobernador creyera. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente y le dijo: Mentiroso, malvado, hijo del diablo y enemigo de todo lo bueno, ¿por qué no dejas de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora el Señor te va a castigar, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Inmediatamente Elimas quedó en total oscuridad y buscaba que alguien lo llevara de la mano porque estaba ciego. Al ver esto, el gobernador creyó, admirado de la enseñanza acerca del Señor. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Pablo y sus compañeros se embarcaron en Pafos y viajaron a Perge, en la región de Panfilia, pero Pablo y sus compañeros se embarcaron en Pafos y viajaron a Perge, en la región de Panfilia, pero Juan los dejó y volvió a Jerusalén. De Perge pasaron a Antioquía, que está cerca de Pisidia. Allí, el día de reposo, entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de leer en los libros de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga los invitaron. Hermanos, si tienen algo que decir para dar ánimo a la gente, díganlo ahora. Entonces Pablo se levantó y, pidiéndoles con la mano que guardaran silencio, dijo: Escuchen ustedes, israelitas, y también ustedes, los extranjeros que tienen temor de Dios. El Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados, hizo de ellos una nación grande cuando todavía estaban viviendo como extranjeros en Egipto, y después, con su poder, los sacó de aquella tierra. Dios soportó su conducta en el desierto unos 40 años y destruyó 7 naciones en el país de Canaán para dar sus tierras a nuestros antepasados. Todo esto duró unos 450 años. Después les dio caudillos hasta los días del profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey que los gobernara, y Dios durante 40 años les dio como rey a Saúl, hijo de Cis, que era de la tribu de Benjamín. Más tarde, Dios quitó de su puesto a Saúl y les dio por rey a David, de quien dijo: He encontrado que David, hijo de Isaí, es un hombre que me agrada y que está dispuesto a hacer todo lo que yo quiero. Uno de los descendientes de este mismo David fue Jesús, a quien Dios envió para salvar a Israel, como había prometido. Antes que Jesús viniera, Juan anunciaba el mensaje a todo el pueblo de Israel, diciéndoles que debían volverse a Dios y ser bautizados. Y cuando Juan se iba acercando al fin de su vida, dijo: Yo no soy lo que ustedes piensan, pero después de mí viene uno a quien yo ni siquiera merezco desatarle las sandalias de los pies. Hermanos descendientes de Abraham, y ustedes, los extranjeros que tienen temor de Dios, este mensaje de salvación es para ustedes. Pues los que vivían en Jerusalén y sus jefes no sabían que era Jesús, ni entendían las palabras de los profetas que se leen en la sinagoga cada día de reposo. Así ellos mismos, cuando condenaron a Jesús, cumplieron esas profecías,
y aunque no encontraron en él ningún motivo para darle muerte, pidieron a Pilato que mandara matarlo. Luego, cuando ya habían hecho todo lo que se decía de él en las Escrituras, lo bajaron de la cruz y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó, y durante muchos días Jesús se apareció a los que lo habían acompañado en su viaje de Galilea a Jerusalén, y ahora son ellos los que hablan de Jesús a la gente. Así que nosotros les estamos dando a ustedes esta buena noticia, la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Nos las ha cumplido a nosotros, que somos los descendientes. Esto lo ha hecho al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dios ya había anunciado que lo resucitaría para que su cuerpo no se descompusiera al decir en las Escrituras: cumpliré las santas y verdaderas promesas que hice a David. Por eso dice también en otro lugar: no permitirás que se descomponga el cuerpo de tu santo siervo. Ahora bien, lo cierto es que David sirvió a los de su tiempo, según Dios se lo había ordenado, y que después murió y se reunió con sus padres, y que su cuerpo se descompuso. Pero el cuerpo de aquel que Dios resucitó no se descompuso. Así pues, hermanos, ustedes deben saber que el perdón de los pecados se les anuncia por medio de Jesús. Por medio de él todos los que creen quedan perdonados de todo aquello que bajo la ley de Moisés no tenía perdón. Tengan pues cuidado para que no caiga sobre ustedes lo que escribieron los profetas. Miren, ustedes que desprecian, asómbrense y desaparezcan, porque en sus días haré cosas tales que ustedes no las creerían, si alguien se las contara. Cuando Pablo y sus compañeros salieron de la sinagoga de los judíos, los que no eran judíos de nacimiento les pidieron que al día siguiente de reposo les hablaran también de estas cosas. Una vez terminada la reunión en la sinagoga, muchos de los judíos y de los que se habían convertido al judaísmo siguieron a Pablo y Bernabé, y ellos les aconsejaron que permanecieran firmes en el llamamiento que habían recibido por amor de Dios. A la semana siguiente, en el día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír el mensaje del Señor. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y comenzaron a contradecir a Pablo y a insultarlo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, les contestaron: teníamos la obligación de anunciar el mensaje de Dios en primer lugar a ustedes, que son judíos, pero ya que ustedes lo rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos iremos a los que no son judíos, porque así nos mandó el Señor, diciendo: te he puesto como luz de las naciones, para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Al oír esto, los que no eran judíos se alegraron y comenzaron a decir que el mensaje del Señor era bueno, y creyeron todos los que estaban destinados a tener vida eterna. Así se predicó el mensaje del Señor por toda aquella región, pero los judíos hablaron con algunas mujeres piadosas y honorables, y con los hombres importantes de la ciudad, y los incitaron a comenzar una persecución contra Pablo y Bernabé, para echarlos de la región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies en señal de protesta contra aquella gente y se fueron a Iconio. Pero los creyentes estaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. Capítulo 14. Pablo y Bernabé en Iconio. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal modo que muchos creyeron, tanto judíos como no judíos. Pero los judíos que no creían incitaron a los no judíos, haciéndoles pensar mal de los hermanos. Por esto los apóstoles se quedaron allí mucho tiempo, y confiados en el Señor hablaron con toda franqueza. Y el Señor confirmaba lo que ellos decían del amor de Dios, dándoles poder para hacer señales y milagros. Pero la gente de la ciudad estaba dividida, unos a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. Entonces, tanto los judíos como los no judíos se pusieron de acuerdo con las autoridades para maltratarlos y apedrearlos. Pero Pablo y Bernabé, al saberlo, se escaparon a Listra y Derbe, pueblos de Licaonia, y a la región de alrededor, donde también anunciaron las buenas noticias. Apedrean a Pablo en Listra. En Listra había un hombre que no podía andar, nunca había andado, porque era cojo de nacimiento.
Este hombre estaba sentado oyendo lo que Pablo decía, y Pablo se fijó en él y vio que tenía suficiente fe para ser sanado. Entonces le dijo con voz fuerte: «Levántate y ponte derecho sobre tus pies». El hombre se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente empezó a gritar en la lengua de Licaonia: «Dioses en forma de hombre han bajado a nosotros». Y tomaron a Bernabé por el dios Zeus y a Pablo por el dios Hermes, porque era el que hablaba. El sacerdote de Zeus, que tenía su templo a la entrada del pueblo, trajo toros y adornos florales, y él y la gente querían adorar a los apóstoles y matar los toros como sacrificio. Pero cuando Bernabé y Pablo se dieron cuenta, se rasgaron la ropa y se metieron entre la gente gritando: «Pero señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos hombres como ustedes. Precisamente hemos venido para decirles que dejen ya estas cosas que no sirven para nada y que se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos». Aunque en otros tiempos Dios permitió que cada cual siguiera su propio camino, nunca dejó de mostrar, por medio del bien que hacía, quién era Él, pues Él es quien les manda a ustedes la lluvia y las buenas cosechas, y quien les da lo suficiente para que coman y estén contentos. Pero aunque les dijeron todo esto, les fue difícil impedir que la gente matara a los toros para ofrecerlos en sacrificio y adorarlos. En esto llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que hicieron cambiar de parecer a la gente. Entonces apedrearon a Pablo y, creyendo que lo habían matado, lo arrastraron fuera del pueblo. Pero cuando los creyentes se juntaron alrededor de Pablo, él se levantó y entró otra vez en el pueblo, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar las buenas noticias en Derbe, donde ganaron muchos creyentes, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. En estos lugares animaron a los creyentes y, recomendándoles que siguieran firmes en la fe, les dijeron que para entrar en el reino de Dios hay que sufrir muchas aflicciones. También nombraron ancianos en cada iglesia y, después de orar y ayunar, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Pablo y Bernabé vuelven a Antioquía de Siria. Pasando por la región de Pisidia, llegaron a la de Panfilia. Anunciaron el mensaje en Perge y luego fueron a Atalía. Allí se embarcaron para Antioquía, la ciudad donde los habían encomendado al amor de Dios para el trabajo que ahora habían terminado. Cuando llegaron a Antioquía, reunieron a los de la iglesia y les contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo el Señor había abierto la puerta a los no judíos para que también ellos pudieran creer. Y Pablo y Bernabé se quedaron allí mucho tiempo con los creyentes. Capítulo 15. La reunión en Jerusalén. Por aquel tiempo, algunos que habían ido de Judea a Antioquía comenzaron a enseñar a los hermanos que no podían ser salvos si no se sometían al rito de la circuncisión conforme a la práctica establecida por Moisés. Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos y por fin Pablo, Bernabé y algunos otros fueron nombrados para ir a Jerusalén a tratar este asunto con los apóstoles y ancianos de la iglesia de aquella ciudad. Enviados pues por los de la iglesia de Antioquía, al pasar por las regiones de Fenicia y Samaria, contaron cómo los no judíos habían dejado sus antiguas creencias para seguir a Dios, y todos los hermanos se alegraron mucho con estas noticias. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y ancianos, y contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos fariseos que habían creído se levantaron y dijeron: «Es necesario circuncidar a los creyentes que no son judíos y mandarlos que cumplan la ley de Moisés». Se reunieron entonces los apóstoles y los ancianos para estudiar este asunto. Después de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo: «Hermanos, ustedes saben que hace tiempo Dios me escogió de entre ustedes para comunicar las buenas noticias de la salvación a los no judíos, para que ellos crean. Y Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba, pues les dio el Espíritu Santo a ellos lo mismo que a nosotros. Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros,
pues también ha purificado sus corazones por medio de la fe. Ahora pues, ¿por qué desafían ustedes a Dios imponiendo sobre estos creyentes una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? Al contrario, nosotros creemos que somos salvados gratuitamente por la bondad del Señor Jesús, lo mismo que ellos. Todos se callaron y escucharon mientras Bernabé y Pablo hablaban de las señales y milagros que Dios había hecho por medio de ellos entre los no judíos. Cuando terminaron de hablar, Santiago dijo: Hermanos, óiganme. Simón nos ha contado cómo Dios favoreció por primera vez a los no judíos, escogiendo también de entre ellos un pueblo para sí mismo. Esto está de acuerdo con lo que escribieron los profetas, como dice en la Escritura: Después de esto volveré y reconstruiré la caída choza de David, y reconstruiré sus ruinas, y la volveré a levantar, para que los demás busquen al Señor junto con todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor, que dio a conocer estas cosas desde tiempos antiguos, ha dado su palabra. Considero, por lo tanto, que no se les debe imponer cargas innecesarias a aquellos que, no siendo judíos, dejan sus antiguas creencias para seguir a Dios. Basta con escribirles que se aparten de todo lo que haya sido contaminado por los ídolos, que eviten la inmoralidad sexual y que no coman carne de animales estrangulados o ahogados, ni tampoco sangre, porque desde los tiempos antiguos hay en cada pueblo quienes predican la ley de Moisés, la cual se lee en las sinagogas cada día de reposo. La carta a los no judíos. Los apóstoles y los ancianos con toda la iglesia decidieron escoger a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía junto con Pablo y Bernabé. Nombraron a Judas, que también se llamaba Barsabás, y a Silas, hombres de importancia entre los hermanos, y con ellos mandaron la siguiente carta: Nosotros los apóstoles y los ancianos hermanos de ustedes saludamos a nuestros hermanos que no son judíos y que viven en Antioquía, Siria y Cilicia. Hemos sabido que algunas personas han ido de aquí sin nuestra autorización y que los han molestado a ustedes con sus palabras y los han confundido. Por eso, de común acuerdo, nos ha parecido bien nombrar a algunos de entre nosotros para que vayan a verlos a ustedes junto con nuestros muy queridos hermanos Bernabé y Pablo, quienes han puesto sus vidas en peligro por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Así que les enviamos a Judas y a Silas. Ellos hablarán personalmente con ustedes para explicarles todo esto, pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes ninguna carga aparte de estas cosas necesarias: que no coman carne de animales ofrecidos en sacrificio a los ídolos, que no coman sangre ni carne de animales estrangulados, y que eviten la inmoralidad sexual. Si se guardan de estas cosas, actuarán correctamente. Que les vaya bien. Así que ellos, después de despedirse, se dirigieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, les entregaron la carta. Cuando los hermanos la leyeron, se alegraron mucho por el consuelo que les daba, y como Judas y Silas tenían también el don de comunicar mensajes recibidos de Dios, consolaron y animaron mucho con sus palabras a los hermanos. Al cabo de algún tiempo, los hermanos los despidieron con saludos de paz para que regresaran a quienes los habían enviado. Pero Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía y, junto con otros muchos, siguieron enseñando y anunciando el mensaje del Señor. Pablo comienza su segundo viaje misionero. Algún tiempo después, Pablo dijo a Bernabé: Vamos a visitar otra vez a los hermanos en todas las ciudades donde hemos anunciado el mensaje del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar con ellos a Juan, al que también llamaban Marcos, pero a Pablo no le pareció conveniente llevarlo, porque Marcos los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Fue tan serio el desacuerdo que terminaron separándose. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó para Chipre, mientras Pablo, por su parte, escogió a Silas y, encomendado por los hermanos al amor del Señor, salió de allí y pasó por Siria y Cilicia, animando a los hermanos en las iglesias.